Entonces hablábamos que el amor que enseña la Biblia, pues es muy diferente al amor que enseña el mundo. El amor que nos enseña la Biblia es un amor que edifica, que no busca lo suyo propio, sino más bien el bien de los demás. Entonces, vimos que también esa clase de amor pues requiere humildad, porque solo así podemos poner los intereses de los otros antes que los nuestros, ¿verdad? Porque siempre es yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y que Jesús nos enseñó a amar con humildad, que es el ejemplo supremo de ese amor. Y su más grande demostración de amor, bueno, pues la tenemos en el sacrificio que él realizó en la cruz, ¿verdad? También vimos que tuvo una acción muy de amor, una muestra de amor muy humilde al lavarle los pies a sus discípulos. Y cómo Jesús les hace constantemente esa invitación a creer en Él, ¿sí? Y a tener esa clase de amor y de servicio. Entonces, vimos 4 puntos. Uno fue la riqueza de su amor, ¿sí? Vimos que se realizó este hecho en la cena de la fiesta de la Pascua. Luego vimos también el punto 2, que fue el rechazo a su amor, con Judas, obviamente. Vimos también el punto 3, que fue la revelación de su amor, donde Jesús les está diciendo que pronto se iría al Padre. Los discípulos como que no acaban de entender bien, ¿sí? Y cómo tuvo la iniciativa de lavarle los pies, que sabemos que era una acción que hacían los siervos. Y deja tú que ya dijeras, bueno, se lavaron los pies entre ellos. No, o ellos se lo lavaron a Jesús. No, fue Jesús mismo el que lavó esos pies. Les estaba dando un ejemplo enorme de amor, de servicio, de humildad. ¿Mm? Y el último punto que vimos fue el 4, que fue la respuesta correcta a su amor, ¿sí? En esa enseñanza que Jesús les daba. No era un ritual a realizar ni nada, era un ejemplo enorme que les estaba dando. Entonces, hoy seguiremos con ese capítulo 13, pero veremos los versículos del 18 al 30, si les parece, para que dejen una marquita, abran sus Biblias en ese capítulo, Juan 13, del 18 al 30, vamos a ir viéndolos. Ahorita lo leo y dejando una marquita porque iremos a otros versículos y constantemente estaremos regresando a Juan 13. Antes, para iniciar, pues voy a dar gracias. Señor amado Padre Todopoderoso, te damos las gracias por esta mañana, por haber abierto los ojos y poder despertar a un día más que tú nos regalas, Señor. Te pedimos que las enseñanzas que tú nos vas a dar, pues sepamos vivirlas diariamente, Señor, en el poder que tú nos das a cada uno de nosotros, Padre. Porque pues nosotros en nuestras propias fuerzas constantemente fallamos, pero en el poder que tú nos das para cumplir con todas las enseñanzas que tú nos muestras, sí lo podremos realizar, Señor. Queremos agradarte, hacer todas las cosas conforme a tu voluntad y que el estudio que vamos a ver hoy, Señor, pues también sea de mucha enseñanza. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Amén. Entonces, el estudio de hoy, como habrán visto en la liga, se llama Desenmascarando al traidor. Y la palabra traidor es una palabra fea, fea en cualquier lenguaje que tú quieras, ¿no? Porque el traidor es una persona rechazada por quienes se sintieron traicionados, ya sea de una causa, ya sea un país, ya sea que hayan traicionado tu confianza, es una palabra muy fuerte, ¿sí? Y en muchas naciones incluso se castiga severamente, muy fuerte, ¿no? A veces hasta con la pena de muerte. Y bueno, a lo largo de la historia sabemos que ha habido infinidad de traidores en todas las épocas y en
todas las naciones, ¿sí? El mismo nuestro país también vemos, si nos metemos un poquito en la historia de México, vemos que siempre ha habido traidores. Pero bueno, no nos vamos a ir a esos temas porque se nos iría mucho tiempo, pero lo que nos interesa es que también, perdón, la Biblia nos muestra muchos traidores. Y vamos a ver algunos ejemplos nada más. Vamos a ver a Absalón. Absalón, que era hijo de David, fíjate, y quiso usurpar el trono de su padre. Y esto lo vemos en 2 de Samuel 15, de los versículos 10 al 13. Segunda de Samuel, nos vamos al Antiguo Testamento, a 2 de Samuel 15, versículos 10 al 13, que dice: Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de la ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. Aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Su mismo hijo está cometiendo una traición contra el padre. Vemos también a Seba, que fue consejero de David y se pasó del lado de Absalón para ayudarlo. Y esto también está en 2 de Samuel, pero ahora vámonos al capítulo 20, versículo 1 y 2, que dice: Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda en Israel. Así, todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Aquí también estamos viendo a otro personaje, consejero de David, fíjate, y cómo se pasa del lado de Absalón para querer cometer traición. Bueno, vamos también a Jeroboam, que se rebeló contra Salomón y provocó que Israel se dividiera en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Reino del norte Israel, reino del sur Judá. Y vamos para esto a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes 11, 26. Primera de Reyes 11, 26 dice: También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Y bueno, veremos muchos, les voy a dar algunos nombres y si quieren anotar la cita, no me quiero entretener mucho en estos ejemplos, pero constantemente vemos que hay hombres traidores. Vamos a ver uno más, a Baasa. Baasa derrocó a Nadab, hijo de Jeroboam, y reinó en su lugar. Y vemos cómo ahora sí que lo derrocan, lo quitan, lo matan y se quedan de reyes, ¿no? Y el siguiente hará lo mismo, porque así es la historia. Primera de Reyes 15, Primera de Reyes 15, 25 al 28. Dice: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó por Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual él era de la casa de Isaacar, conspiró contra él
y lo hirió Gaza en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. Lo mató, pues, Baasa, en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Ujú. Y así, te digo, muchos ejemplos. Tenemos también a Simri, que mató al hijo de Baasa, Ela, y reinó en su lugar. Si quieres anotar la cita para que luego la veas, esto estará en Primera de Reyes 16, versículo 8 al 11. También tenemos a Talía, esta mujer que, fíjate, fue la única reina de Judá. Se apoderó del trono cuando muere su hijo Ocosías, ¿sí? ¿Y sabes lo que hizo? Mató a toda su descendencia, o sea, a sus nietos, los mató y nada más se salvó uno, y no porque ella lo quisiera rescatar, sino porque una tía lo rescata y se lo lleva. Pero fíjate qué horrible es esa ansia por el poder, ¿no? Y bueno, vemos también a los reinos del rey Amasías, esto lo encontrarás en Segunda de Reyes 14, 19. Vemos otro personaje que se llama Salum, que también está en Segunda de Reyes 15, del 8 al 10, y otros más, ¿no? Pero, sin duda, y el que vamos a ver ahora, el más notorio y del que más sabemos es Judas Iscariote. Él tuvo el privilegio enorme de ser uno de los 12, de ser del grupo cercano de Jesús, de los 12 discípulos, y haber estado con Jesús durante 3 años, observando sus milagros, oyendo todas sus palabras, todas sus enseñanzas. ¿Y qué hizo? Lo traiciona para muerte. Uh-huh. La historia oscura y trágica de Judas revela lo profundo que puede ser la maldad y hasta dónde puede caer el corazón del hombre. Uh-huh. Y la iglesia primitiva detestó a Judas y su nombre siempre lo veremos que aparece tanto en los evangelios, siempre al último, excepto en Hechos, porque en Hechos pues ya no aparece su nombre, ¿sí? Y siempre está mencionado, relacionado con la traición que hizo a Jesús. Y vamos a ver los ejemplos. Vámonos primero, por favor, al libro de Mateo. Mateo 10, versículo 4. Mateo 10, versículo 4. Dice, bueno, es la lista de los apóstoles. Nada más nos vamos a ir a esta última parte de la lista para no ver a todos, en donde se menciona precisamente a Judas, ¿no? Dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Luego en el mismo Mateo, vámonos ahora al capítulo 26, versículo 25, donde dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Pero siempre hacen la referencia a que era el que le entregó, el traidor. Vamos a ver otro ejemplo ahora en Marcos, por favor. Marcos 3, 19, donde dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Luego, la siguiente cita viene a ser en Marcos 14, 44. Marcos 14, 44. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y vamos ahora al siguiente evangelio, a Lucas. Lucas 6, 16. Lucas 6, 16, donde dice,
está citando otra vez la lista de los 12 discípulos y dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Siempre se hace la referencia de Iscariote para no confundirlo con Judas Tadeo, ¿verdad? Con el otro apóstol. Y el último versículo que vemos de esto es Juan 6:71. Juan 6:71 dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Tú pensarías, hay alguien que traiciona a Jesús, pues no va a ser parte de ese círculo cercano de sus 12 apóstoles. Pues sí, así fue y fue Judas. Y poco sabemos de la vida antes de ser apóstol, ¿sí? Lo único que nos dice la palabra de Dios es que su padre fue Simón Iscariote, pero no sabemos en dónde vivía. Bueno, se cree que precisamente es Judas Iscariote, su padre Simón Iscariote, porque venían de un lugar que era Queriot, ¿sí? Pero no sabemos más nada a qué se dedicaba y eso no nos lo dice. Pero vamos a ver esto de su padre, que fue Simón Iscariote, en Juan 6:71. Juan, capítulo 6, 71, que es la referencia de su padre, nada más. 6:71. Ay, perdón, me pasé una hoja. Dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, lo acabamos de ver. Luego también en Juan 13:2. 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, la referencia otra vez a que era hijo de Simón. Y también el versículo 26, vemos que dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, este Iscariote deriva de dos palabras hebreas, que significa hijo de Queriot. Como les decía, por eso, porque eran de ese lugar, ¿sí? Hay una referencia en el libro de Josué, Josué 15:25, en la cual se hace referencia a ese lugar, Queriot. Era el único que no venía de Galilea, por lo que pues de alguna manera les fue más fácil ser así, más hipócrita, ¿verdad? Porque los otros 11 pues no conocían de hecho pues, ni a su familia, ni el lugar de donde él venía, ni nada. Y confiaban mucho en él, al grado que, como sabemos, lo hicieron tesorero del grupo. ¿Sí? Imagínate, o sea, era del que menos tenían referencia y llegó a ser el tesorero del grupo. Y lo vemos esto en Juan 12, versículos 5 y 6. Cuando vamos a ver cómo se enojó, lo vimos en el estudio pasado, en los estudios pasados, cómo se enoja Judas por haber María roto ese frasco de alabastro con perfume carísimo y haber enjugado los pies de Jesús. Y vamos a ver en Juan 12, versículos 5 y 6, lo que dice Judas, ¿no? ¿Qué dice? Dice, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Era el encargado de los dineros. Lo vemos también en Juan 13, versículo 29. Vamos a ver, Juan 13, 29, que dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Aquí vamos a verlo más adelantito
referencia a este versículo, ¿no? Cuando Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero los otros pues, nunca sospechaban qué era lo que Jesús estaba refiriendo cuando le decía que lo que fuera a hacer lo hiciera pronto. Nadie sospechaba de él. Nadie. Cuando Jesús anunció que alguno lo traicionaría. Y vamos a ver Juan 13. Recuerden que ahí vamos a dejar nuestra marquita en Juan 13, versículo 21, que dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y todos se preguntarían, pues, ¿quién será? Si la Biblia no nos dice tampoco cómo fue que conoció a Jesús, ni cómo fue su llamado. De los otros sí nos dice, recordarán cuando hemos visto los estudios anteriores y en los de los discipulados de precisamente que vimos de los 12, y en todos se nos narra cómo fue el llamado de cada uno. Pero acá, pues no, respecto a Judas Iscariote, no se nos da información de cómo fue llamado por Jesús. Y sabemos que también, pues, siguió a Jesús de tiempo completo. Lo siguió, pero nada más así físicamente, porque nunca le entregó su corazón. Nunca permitió aprender de Jesús, ni que le fuera cambiando ese corazón, nunca, ¿no? Y tú dirás, bueno, entonces, ¿para qué lo seguía? ¿Por qué lo seguía? Pues porque él tal vez buscaba ese provecho material, esperaba, al igual que los otros discípulos, que Jesús derrocara a los romanos, y Judas ambicionaba poder y prestigio a su lado. Esperaba una posición prominente en ese reino restaurado, ¿sí? Entonces, vemos cómo vamos a ir a Mateo 20, del 20 al 24, donde vamos a ver cómo la madre de Jacobo y de Juan, que eran otros de los discípulos, se acercó a Jesús para pedirle un favor. Le pidió a Jesús que le diera a sus hijos posiciones especiales en su reino, ¿sí? Todos querían ser los más importantes, pero Jesús les enseñaría que el más importante en el reino de Dios es el que sirve a todos, no el que se siente en tal posición o en tal otra. Y vamos a ver este pasaje donde nos habla precisamente de esto, del pedimento que hace la madre de Jacobo y de Juan. Mateo 20, versículo 20 al 24. Mateo 20, 20 al 24. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Sí, también los otros dijeron, oye, ¿y por qué ellos? ¿Por qué están pidiendo? ¿Por qué su mamá vino aquí a pedir
que ellos sean los privilegiados que puedan tener esos lugares. De alguna manera, pues todos esperaban esa posición, ¿verdad? En el reino de Jesús. Y Judas se desilusionó de Jesús cuando Jesús no quiso que lo hicieran rey después de que alimentó a los 5,000. Recordarán también en esos estudios, ¿no? Que vimos que después de que alimenta a los 5,000, pues lo siguen y quieren hacerlo rey. Pero Jesús se aleja, ¿sí? Se aleja porque las intenciones que ellos tenían eran nada más materiales, terrenales. Vamos a Juan 6, 14 y 15. Juan 6, 14 y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No quiso que le hicieran rey, se alejó de ellos. La gente lo buscaba porque decían, no, pues mira, y comimos, como con unos cuantos pececillos y con 5 panes y comimos tanta multitud, ¿verdad? Estaba bien que lo hicieran rey, eso pensaban. Y bueno, todo culminó para Judas en la cena en casa de Simón el leproso. En esa ocasión que María unge los pies de Jesús con ese perfume de nardo, ¿sí? Como vimos en Juan 12, 5 y 6, que Judas reclama, ¿y por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Porque acuérdate que era una cantidad fuerte, 300 denarios venía a ser el salario de un año. Pero como nos dice el versículo, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y bueno, y tú también te preguntas, bueno, pero ¿por qué querría Judas traicionar a Jesús? Como vimos, pues a lo mejor él esperaba que Jesús iniciara una revolución contra la opresión romana, y como él era el tesorero del grupo, pues seguramente pensó, no, pues a la hora que ya entre el reino de otra manera con Jesús, pues a lo mejor yo tengo una posición muy importante en ese nuevo gobierno de Jesús. Y vimos en ese pasaje cuando Jesús elogió a María por haber derramado el perfume que valía tanto. Judas en ese momento tal vez se dio cuenta de que el reinado de Jesús no era terrenal, no era un reinado físico o político, sino un reinado espiritual. Y pensó tal vez, pues si continuó siguiéndolo, pues no era lo que él esperaba, ni la posición que quería, ni la ganancia económica que él hubiera pretendido, ¿verdad? Y por lo tanto, pues planea su traición. A ver qué podía sacar ahora. Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26, capítulo 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle, ¿sí? Él buscaba en qué momento sería el mejor para entregar a Jesús. Y bueno, Jesús lo delata en 4 secciones que vamos a ver hoy. Una es esa traición anticipada. El número 2 es esa traición anunciada.
El 3 veremos la sorpresa de los 12. Bueno, más bien, sí, de los 12. Y por último, el punto 4, veremos el diálogo. Entonces, vamos al punto 1, por favor, en donde veremos la traición anunciada. Y para esto veremos el primer versículo de nuestro estudio, que es Juan 13, 18. Juan 13, 18. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Jesús quería que los discípulos entendieran esto cuando la traición se consumara, que no se sorprendieran de por qué escogió a Judas y cómo es que equivocó el juicio sobre él, ¿no? Por eso Jesús les dijo que todos están limpios, mas no todos. Ya sabía a quién se estaba refiriendo, aunque ellos de momento no entendían. Juan 13:10. Juan 13:10, después de que cuando va a lavarles los pies, recordarán en el estudio anterior, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita lavarse, perdón, no necesita sino lavarse los pies, pues ya está todo limpio. Y limpios vosotros estáis, aunque no todos. ¿Se acuerdan que en ese pasaje Pedro reclama de que no, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? No, 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 no es posible, ¿no? Se sentía indigno de que Jesús le lavara los pies. Y Jesús les dice, ustedes están todos limpios, pero no todos. Y en el versículo 18 de ese mismo, como vimos al principio de la traición anunciada, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Jesús lo sabía en su omnisciencia, porque Jesús conoce a todos los hombres. A todos nos conoce perfectamente, conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón, mejor que nosotros mismos, ¿eh? Juan 2, 23 al 25. Juan 2, versículo 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conoce perfectamente nuestra naturaleza humana y sabía que en esta ocasión de estas personas en la fiesta de la Pascua, él sabía quiénes realmente eran seguidores fieles y quiénes eran esos seguidores superficiales. Nomás para ver qué hace Jesús, nomás para ver qué dice, pero no sinceros, como a veces nos pasa a nosotros, déjame decirte. Juan 13:11. Juan 13:11 dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. O sea, no fue que lo agarrara de sorpresa a Jesús, ¿sí? Así estaba determinado para que se cumpliese la escritura. Vamos a Juan 17, versículo 12. Juan 17, vamos a ver qué dice Jesús. 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Aquí cuando está refiriendo al hijo de perdición, pues obviamente está hablando de Judas. Y vamos a ver cómo está esta predicción ya desde mucho antes. Salmos 41:9. Salmos capítulo 41, versículo 9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Al hablar hombre de paz, pues se refiere a alguien cercano, a un amigo, ¿sí? Y este salmo, pues es una profecía de la traición que realizaría Judas a Cristo. Y Zacarías también lo predice. Vamos al libro de Zacarías, profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 11, versículo 12 y 13. Zacarías 11, 12 y 13 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. O sea, esas 30 piezas de plata era la cantidad que recibió Judas por traicionar a Jesús. Y vamos a ver también en Mateo 27, versículo 3 al 10. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 27, versículos 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. O sea, la profecía de Zacarías también se encuentra en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, ¿sí? Pero fue la voluntad de Judas el seguir a Jesús y después traicionarlo. Vamos a Lucas 22, 22. Lucas 22, 22 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Dios usó los planes de Judas para el plan de la redención. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis 50:20, en donde vamos a ver de la historia de José. Recordemos que José, bueno, todo lo que sufrió, ¿verdad? Fue vendido por los hermanos, fue llevado a Egipto. En Egipto lo acusan falsamente y es puesto en la cárcel, ¿sí? José el soñador. Finalmente, él interpreta los sueños de Faraón
y lo hace, pues el segundo de Faraón, ¿sí? Y vemos cómo después, cuando hay una hambruna, bueno, los hermanos tienen que ir a Egipto a comprar alimento y es precisamente José el que está gobernando ahí. José está ahí y José reconoce a los hermanos, aunque los hermanos no lo reconocieron a él. Pero vemos en esta historia cómo Dios produjo algo bueno de la maldad de los hermanos de José, ¿sí? Que de lo malo que otros hacen, Dios de alguna manera saca cosas buenas, siempre, ¿sí? Lo que pensamos que es lo peor que pudo haber pasado, siempre hay algo bueno. Y Dios usó así los planes. Vamos a ver ese ejemplo de José, un pedacito nada más, un versículo, en Génesis 50:20. Génesis 50:20, cuando José está con los hermanos, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y vamos a ver ahora un salmo. Salmo 76:10. Salmo 76:10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. ¿Cómo es posible que la rebeldía del hombre glorifique a Dios? Porque la hostilidad contra Dios nunca pasa desapercibida y Dios responde con hechos maravillosos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando saca a Egipto, al pueblo hebreo de Egipto? ¿Sí? ¿Cómo lo hace con esos poderosos milagros a favor de su pueblo? ¿Sí? Porque así es Dios. Dios es glorificado a pesar de la necedad de quienes lo niegan o de quienes lo rechazan. Bueno, pero Judas, fíjate en esta historia de Judas, él tuvo la oportunidad de desistir. Y muchas veces Jesús lo anima a ello con sus parábolas, con las parábolas que él decía y que Judas pues las había escuchado ya varias veces. Vamos a ver una de ellas, la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16, del 1 al 13. Lucas 16, del 1 al 13, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también, también en lo más es fiel.
Y el que en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Jesús había escuchado esta parábola. Otra parábola que vemos en Mateo 6, 19 al 24, lo que dice con respecto al dinero. Mateo 6, 16 al 24, dice lo que Jesús enseña acerca de las posesiones, del dinero. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Uh-huh. Con respecto a la avaricia, vamos a ver en Lucas, nuevamente vamos al libro de Lucas. Lucas 16, perdón, Lucas 16, 13. Lucas 16, donde vuelve a decir, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, ¿sí? O menospreciará a uno y o estimará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque el dinero puede tomar el lugar de Dios, en nuestras vidas y convertirse en tu amo. Y todo lo que haces es por dinero. Vamos a ver también la parábola que le dice con respecto al orgullo. Perdón, aquí es en Mateo, me equivoqué en la cita anterior. Mateo 23, versículo 1 al 12. Mateo 23, versículo 1 al 12. 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribos y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Jesús está poniendo al descubierto la hipocresía de esos líderes religiosos que conocían las escrituras, sí las conocían, pero no vivían de acuerdo a ellas, que buscaban nada más su propio beneficio. Y vemos también cómo
cómo Jesús, pues, las indirectas a Judas, ¿no? Directas. En Juan 6:70. Juan 6:70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Qué fuerte le está diciendo, porque Satanás puso en Judas la idea de traicionar a Jesús y entraría en él para llevar a cabo la traición, porque Judas tenía ese corazón endurecido, ¿sí? Y Judas cedió a esos malos pensamientos y en un momento dado, pues llegó bajo el control, quedó bajo el control completo del diablo. Vamos a ver Mateo 26:24. Mateo 26:24 dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Sí, pero pues el corazón de Judas jamás se arrepintió. Ahora vamos al punto 2. Al punto 2, donde vamos a ver la traición anunciada en los siguientes versículos de nuestro pasaje. Juan 13:19-21. Juan 13:19-21 dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y Jesús les anticipa a sus discípulos lo que va a suceder, les anticipa la traición de Judas para que su fe no decayera. Ellos sabrían que Jesús ya sabía con anterioridad, ¿sí? Y así creerían en su deidad. O sea, no fue sorpresa. Jesús ya lo sabía. Ahora, vamos al versículo 20, que es el siguiente. Y este versículo 20, pues pareciera que no dice nada conectado con el tema, ¿no? Porque dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, se quedaron así como, ¿qué dijo? Como atónitos cuando habla de que uno de ellos lo traicionaría. Pero bueno, aparte de esto, sabemos que ese hecho no cambiaría nada de lo que iban a hacer los apóstoles, ¿sí? Que serían enviados y los que le siguieran. Enviados, apóstoles, es lo que significa apóstoles, enviados. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y en Juan, otra vez regresamos a Juan 17:6, donde ya vimos este versículo que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y habiéndolos preparado, diciéndoles estas cosas, como dice el versículo 21, se conmovió en espíritu.
Varias cosas conmovían a Jesús, ¿sí? El amor por Judas, su ingratitud, la presencia de Satanás en él, Judas, como vimos en el 27, ¿no? Que dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ujú. Fue cuando todos los discípulos dijeron, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Irá a comprar más alimento o qué? Nunca se imaginaron que estaba hablando de esa traición de Judas. Bueno, vamos a ver 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ujú. Cuando confiamos en Cristo, cuando realmente le entregamos nuestros pecados, cuando dejamos que Él nos limpie, Él nos hace justos ante Dios. En esa conversión que tenemos es cuando recibimos la justicia de Dios. Y la consecuencia que habría en esa cruz para Jesús, pues era la separación del Padre, que fueron unos momentos terribles para Jesús. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Muy fuerte, dice. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Jesús está citando el principio de un salmo, del Salmo 22, en la gran angustia que tenía cuando tomó los pecados de todos nosotros, los pecados del mundo, y estuvo en esa separación del Padre. O sea, la agonía que tuvo Jesús, la agonía física, fue terrible. Sabemos todo lo que le hicieron. Le azotaron, le escupieron, le laceraron y finalmente le crucificaron. Fue terrible, fue lo peor, pero aún peor fue el periodo en el que Él estaba en la cruz, en separación espiritual del Padre, pagando por nuestros pecados. Ese fue el peor momento. Ahora vamos al punto 3, la sorpresa de los 12. Juan 13, 22 al 25, lo leo, dice. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ellos eran los únicos que estaban en ese lugar, en esa sala con Jesús, y era inconcebible que uno de ellos fuera el traidor. Pero ¿quién era? Nadie sospechaba de Judas y se volteaban a ver todos, ¿verdad? Así como, entonces, ¿quién? ¿Quién? Vamos a ver qué dice en Marcos 14:19. Marcos 14:19 dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Lucas estaba ahí en esa mesa, ¿sí? Compartiendo con los otros. Y en su hipocresía, fíjate lo que dice en Mateo 26:25. Mateo 26:25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y otra vez vamos a Lucas 22:23. Lucas 22:23 dice, entonces ellos,
comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Ujú. Y sabemos que hizo Pedro, ¿no? Que le dice, toma la iniciativa como siempre, Pedro, y en lugar de preguntar a Jesús abiertamente, lo hace a través de Juan, así como, pues, a ver, tú pregúntale, tú que estás cerquita, ¿quién, cuál es el que va a traicionar, no? Que, como lo vimos en el 24, hizo señas Pedro para que preguntase de quién hablaba él, ¿sí? Aquí vemos cómo contrasta el amor que siempre tuvieron los discípulos hacia Jesús, el amor que tiene especialmente Juan hacia Jesús, que está recostado en su pecho, con el odio tan grande de Judas, ¿no? Y ahora vamos a ver el último punto. El último punto, que es el diálogo con el traidor. Para esto vamos a los versículos 26 al 30 de Juan 13. Juan 13, 26 al 30, donde dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. ¿Mm? Jesús había hablado en voz baja y solo Juan oyó. Jesús mostró su amor por Judas hasta el final. Mas cuando en este momento, después de que él toma ese bocado, entra Satanás en él, pues ya, ya Judas no podía hacer nada, ¿sí? Se había entregado, pero totalmente a Satanás. Bueno, y después de esto, Jesús iba a instituir la cena del Señor. Y Judas, pues no debería estar ahí, ¿verdad? Como si ya Satanás había entrado en él. Entonces es cuando Judas sale a, a terminar su traición, como vimos. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Órale. No dijo, eso lo añadí. Los discípulos no entendieron por qué le decía esto. Y Judas se fue. Ahora que Judas sabía que Jesús ya sabía lo que haría, tenía que actuar con rapidez, ¿sí? El tiempo oportuno era ahora, ¿sí? Cuando lo agarrarían lejos de la multitud y lo prenderían en Getsemaní, donde Judas sabía que iba Jesús, porque Jesús continuamente iba al monte a orar, ¿sí? Acuérdense que no quería hacerlo en la fiesta, no quería que hubiera mucha multitud, no, tenía que ser cuando no había mucha gente. Entonces sale y va hacia los sacerdotes a que prendieran a Jesús, llega con sus soldados. Bueno, vamos a, así, en Lucas 22:39, perdón, donde lo prenderían en Getsemaní. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Y en Juan 18:2, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y bueno, era de noche, ya estaba oscuro, oscuro como estaba oscuro y negro el corazón de Judas. Lucas 22:53. Lucas 22:53 dice:
habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Porque Jesús había estado en el templo muchas veces. Los líderes religiosos no habían arrestado a Jesús en ese lugar porque tenían miedo de que la gente causara un disturbio. En cambio, llegaron en secreto, en la noche, cuando todo estaba oscuro, como sus corazones. Hechos 26:18. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí Jesús, cuando estaba en ese momento, no ahorita, sino en otra, cuando estaba en el templo, les decía que le pedía a Dios que abrieran los ojos de toda esta gente incrédula para que salieran de esas tinieblas en las que vivían y pudieran ver la luz realmente. Porque quienes no están con Jesús viven en esa oscuridad, ¿no? En esas tinieblas. Y vamos a ver qué nos dice Jesús en 2 Corintios 6, 14 y 15, en donde precisamente habla de eso. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nos está diciendo que no te unas en una relación con un incrédulo porque pues sería una unión desigual y esto en un momento dado debilitaría tu compromiso con Cristo o los valores que tú tienes como creyente, como seguidor de Cristo, como cristiano. ¿Sí? Bueno, volviendo al pasaje, vemos que Judas vendría al frente de todos los que lo arrestarían, ¿no? Con toda esa gente. En el 18 de Juan, 18, versículo 3 al 5. Juan 18, versículo 3 al 5, dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Nunca esperaban que Jesús, antes que ellos dijeran palabra, Jesús les dijo, yo soy. Y bueno, en estos estudios vemos pues varias enseñanzas y vamos a rescatar algunas, ¿no? Las enseñanzas de la traición, pues ahí van y dice, como vimos con Judas, él tuvo la oportunidad y un privilegio desperdiciado, ¿sí? Desperdició esa oportunidad que tuvo cuando estuvo con Jesús. Vamos a Mateo 11, 28 y al 30, por favor. 28 al 30. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos ayuda en esas cargas que traemos sobre la espalda, siempre en los hombros, ¿sí? Él nos da realmente sanidad, Él nos da paz, Él nos da descanso. Y no quiero decir que
que tengas una vida fácil y que no haya ningún problema. No, no, no. Y que no tengas ningún peso. No. Pero ahora ese peso que traemos sobre los hombros recae en unos hombros más fuertes que son los de Jesús. Y Él nos da esa paz sobrenatural a pesar de los problemas que estamos viviendo, porque tenemos confianza en Él, porque creemos en Él, tenemos fe y sabemos que por alguna razón están viniendo esas tribulaciones a nuestra vida, pero que en la fuerza que Jesús nos da saldremos adelante. También nos enseña lo peligroso del amor al dinero. En 1 Timoteo 6:10, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese amor al dinero, la gente cree que el dinero te da la felicidad. Incluso creo que hay un dicho así, ¿no? Pero, ¿sabes que no? Porque nunca tienes suficiente. Siempre quieres tener más. Es como el poder. También la gente que tiene poder quiere tener más poder y comete cualquier cosa con tal de tener más poder. Y el dinero así es, nunca es suficiente. Y eso no nos va a dar el contentamiento, ¿eh? No nos lo va a dar. Ni la paz tampoco nos la va a dar. Esa nos la da Cristo. También otra enseñanza que vemos en punto 3 que dice: la traición espiritual que cualquiera podemos tener. No te creas que tú no puedes en un momento dado traicionar. Porque fíjate lo que nos dice en 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, pues sí, examinémonos a nosotros mismos para realmente saber si somos unos cristianos entregados, si somos creyentes, haciéndonos un examen espiritual, así como te haces un examen físico. ¿Sí? Que te revisan todo desde las orejas hasta los pies y te hacen físicamente el examen. Ah, no, pues sí, estás bien. También hagámonos ese examen espiritual, porque muchas veces creemos que estamos bien y no lo estamos tanto. Y eso cuando todo va bien, pues sí, ay, sí, yo estoy muy bien. Y cuando vienen las pruebas es cuando realmente nos damos cuenta si estamos teniendo esa conciencia de la presencia de Cristo en nuestras vidas, de su poder en nuestras vidas. Entonces sabremos si realmente somos creyentes o somos impostores, ¿verdad? O estamos como Judas, nada más siguiendo a Jesús, pero no entregándole nuestro corazón, no apropiándonos de sus enseñanzas, no confiando en Él, no teniendo fe. Porque si no lo tenemos, pues nada más nos vamos a estar alejando de Él. Luego otro punto de enseñanza que vemos es la paciencia de Jesús. Fíjate, y el amor de Jesús. En Mateo 26:50, cuando vienen a prenderlo, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero te fijas cómo se está refiriendo Jesús y le está llamando amigo. ¿A qué vienes? No le está diciendo, ay, pero tú mira nada. No, con ese amor que siempre tiene Jesús. Y vemos también en este pasaje, pues, la perseverancia que tiene Satanás, aún entre los escogidos, fíjate, aún entre los discípulos, cómo Satanás es perseverante. Y así es con nosotros, nada más está viendo a ver qué para hacernos dudar, para hacernos caer, porque él sabe perfectamente nuestro lado flaco, el pie con el que cojeamos, y está esperando a ver en qué caemos o de dónde para
por ahí atacarnos. Entonces, no te creas que tú, ay, no, a mí no me tienta. No, debemos estar alertas. Vamos a ver Mateo 13, 24 al 30, por último, donde dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, también arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y recoged el trigo en mi granero. Porque la cizaña y el trigo, cuando crecen, pues parecieran iguales. Cuesta trabajo reconocer cuál es una y cuál es la otra, ¿no? Y la cizaña vienen a ser los incrédulos, ¿sí? El trigo vienen a ser los creyentes que viven en este mundo y luego no distingues bien quién es así como cizaña y quién es realmente trigo, ¿sí? Y así como el agricultor un día arranca la cizaña el día de la cosecha y la echa al fuego, pues llegará el día en que se distingue a ese trigo y de esa cizaña. Y debemos estar seguros de que nuestra fe es auténtica, es una fe sincera. Otra enseñanza que tenemos también en este pasaje es el peligro de la hipocresía. Como vimos en Judas, siempre fue hipócrita y al grado que todos confiaban en él, pues le dejaban la bolsa. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y como dice, el que en mí no permanece, ¿y qué es permanecer en Cristo? Pues significa creer que Él es el Hijo de Dios, recibirlo en tu vida como tu Señor y Salvador, hacer lo que Dios dice, creer en el Evangelio, mostrar el amor que Cristo nos ha enseñado, mostrarlo también nosotros a otros. Y la última enseñanza que veremos es el punto 7, la futilidad de atentar contra Dios y su voluntad. Vamos a Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sí, Jesús tuvo que hacerse humano para poder morir y resucitar a fin de destruir el poder de Satanás. Porque la muerte y la resurrección de Cristo nos liberan del temor a la muerte, porque sabemos que la muerte no es el fin, es la entrada a una vida nueva, a una vida con Cristo, a una vida eterna. Y vamos a ver el último versículo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, muy atrás en las cartas de Juan, no en el Evangelio, en las cartas de Juan, Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Y con nosotros, pues, cada uno tenemos áreas en nuestra vida en las que las tentaciones no son difíciles de superar, ¿sí? En que nuestros hábitos también son muy difíciles de cambiar. Y son debilidades que tenemos en nuestra vida que debemos estar muy atentos, muy al pendiente, muy agarrados de Dios para no dar lugar a Satanás. Ujú. Y bueno, aquí en este versículo, Juan está hablando de aquellos que practican el pecado y que buscan la manera de justificar las cosas que hacen, porque así hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Pecamos y siempre encontramos una justificación a las cosas que hacemos, aunque muchas de ellas sabemos que no agradan a Dios. Y para lograr esa victoria sobre los pecados difíciles, pues, ¿qué debemos hacer? Agarrarnos fuertemente de Dios, pedirle a través de Jesús y ese poder del Espíritu Santo e ir a la palabra de Dios para que la tengamos siempre presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, al mismo tiempo que obviamente alejarnos de esas cosas o esos lugares que nos tientan a pecar. Ujú. Porque luego estamos así como coqueteando con la tentación, donde sabemos que fácilmente podríamos caer, ¿no? También podemos pedir apoyo en oración a otros creyentes que nos ayuden a poder superar todas esas faltas. Y bueno, finalmente vemos que Dios usó todo para su gloria. Ujú. Judas, como vimos, se vendió al diablo en vez de rendirse a Jesús. Ujú. Y bueno, que no nos pase eso de que estemos cerca de Jesús, aparentando estar cerca de Jesús, pero no amando a Jesús, no como Judas, que nunca lo amó, que nunca aprendió sus enseñanzas, no, porque sabemos que muchas personas buscan a Cristo así nada más como por encimita, no es así, no es, hay que estar realmente con Jesús en nuestro corazón, amándolo como Él nos ama y pidiéndole que nos dé fuerza sobre todas esas faltas que tenemos, ¿sí? Porque solo Jesús puede llenar nuestras vidas. No las van a llenar las cosas materiales, como vimos, para nada. Al contrario, hasta pueden quitarnos paz en nuestros corazones. Ujú. Y vimos también como nada puede detener los planes de Dios, nada los detiene. Así los planes en nuestra vida, igual Dios tiene unos planes en la vida de cada uno de nosotros y esos se cumplen. Entonces tengamos más confianza en Dios, pidámosle que aumente nuestra fe. Y bueno, chicas, pues este es el estudio que tocaba ver hoy. Dios mediante nos veremos la semana que entra y nada más para terminar, pues voy a darle gracias a Dios. Señor amado Padre Celestial, te damos gracias por mostrarnos esta enseñanza, en esta enseñanza que no queremos ser como Judas, aparentando seguirte, pero no entregándote nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras vidas a ti, Señor. No aprendiendo de todas tus enseñanzas para aplicarlas diariamente a nuestra vida. Nosotros queremos ser fieles a ti, Señor. Seguirte en todo, haciendo siempre tu voluntad, no la nuestra. Queremos ser sinceros y entregarte realmente nuestro corazón y todas las áreas de nuestras vidas. No nada más un día o dos a la semana, Señor, sino diario. Desde que abrimos los ojos, queremos que tú seas el que guíes nuestro día, nuestro actuar, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues chicas, nos veremos entonces
Dios mediante, el próximo miércoles. Y el viernes nos veremos para seguir en los estudios de discipulado que están hablando del perdón. Qué buena falta nos hace escuchar qué dice Dios acerca del perdón, porque si Él ya nos perdonó a nosotros, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar a otros? Sí, y por cosas a veces tan insignificantes o tan simples. Entonces veremos otro ejemplo de, de, de personaje de la Biblia que vemos cómo había el perdón en su corazón y pues nos veremos el viernes. Las espero.